Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del segundo de secundaria. Sí, estamos haciendo el repaso. Este repaso es extracurricular, o sea, está fuera de los programas de la currícula por motivos de, electricidad, ¿no? Electricidad, internet y todo eso. Bueno, estamos haciendo el repaso sobre hormonas vegetales. Bien, las hormonas vegetales, tanto en nosotros las personas como en animales y también en las plantas, van a tener una única función. La función es de regular el crecimiento de la planta, ¿sí? Van a regular el crecimiento de la planta. Hormonas vegetales, tenemos diferentes tipos de hormonas. Tenemos hormonas tanto en las raíces, en los tallos, en las hojas y en diferentes zonas, ¿no? También en los frutos y demás. ¿Qué más? Estas hormonas son sustancias mensajeras que actúan en concentraciones muy bajas. Son muy bajita la concentración. Y son producidas por células vegetales en sitios estratégicos de la planta. Son capaces de regular cambios y desarrollo de la planta, tanto como crecimiento o reproducción. Acá tenemos que serían las características. Tienen un órgano que los va a producir. Van a generar respuestas de parte de la planta. Y son parecidas a las hormonas animales. Hay sinergismo, antagonismo, y todo esto va a estar balanceado, ¿sí? Sinergismo es cuando ambos se benefician, ¿no? No solamente en la planta hay una hormona, ¿no? Como hemos visto aquí. Hay varias hormonas. Hay citoquininas, etileno, ácido abscísico, auxinas y gibberelinas. En este caso, tenemos sinergismo. Sinergismo es cuando una de estas aparece, otra va a repotenciar su fuerza, o sea, se van a hacer las dos juntas mucho más fuerte lo que van a causar. En cambio, antagonismo es la presencia de una va a eliminar la acción de otra. Digamos, el etileno sirve para madurar las plantas, los frutos, ¿sí? Mientras que el ácido abscísico es al contrario, sirve para conservar la planta, ¿ya? Entonces va a existir así, eso aparte. ¿Qué más? Características que diferencian de hormonas animales. Las hormonas animales actúan sobre numerosos procesos fisiológicos. En cambio, las plantas no, solamente en una cosa. O bien crecimiento longitudinal, o bien crecimiento en grosor, ¿sí? O bien en crecimiento o reproducción. En cambio, los animales no. Una sola hormona puede hacer todo eso. Su síntesis está presente en casi todas las células. Claro, en las plantas, en cada una de las células se produce todo esto. En cambio, en los animales, no, hay órganos especiales que van a fabricar estas hormonas. Tenemos los 5 tipos: auxinas, ácido abscísico, citoquininas, gibberelinas y etileno. Lo más importante solo serían el etileno, de acá, y las citoquininas, ¿sí? El etileno y las citoquininas. Así que vamos a hacer esas. El etileno, llamado también eteno, actúa como antibacterial. Justamente acá de imagen de fondo vemos los plátanos, ¿sí? Este etileno es una hormona para madurar, ¿no? El fruto, como les dije. Entonces, este es un gas y es producido por el fruto. Digamos, alguna plantita, por ejemplo, este plátano de acá está medio negrito, ¿no? De ahí se va a comenzar a fabricar el etileno. Y esa manchita va como se dice, va a hacer madurar a todos los demás plátanos, ¿sí? Entonces desde ahí se fabrica, ¿no? Es un gas y también favorece a la caída de las hojas. Favorece la maduración de los frutos. Ojo, no de todos los frutos, sino de
algunos cuantos, ¿no? Como los tomates, el plátano o las paltas, ¿sí? Por eso estos frutos se pueden cosechar verdes. Y mientras se va liberando el etileno, van madurando, ¿sí? Entonces, en esta parte, digamos que solo tenemos plátanos verdes y llevamos algún plátano maduro. Si este plátano maduro lo ponemos en el centro, los plátanos van a ir madurando, ¿no? Desde el centro hacia los lados, ¿sí? Así funciona esta maduración, ¿sí? Del etileno. Y las otras que les dije que son importantes son las citoquininas o citosininas. Estas van a estar generalmente en las raíces, ¿sí? Va a ser una hormona de la juventud vegetal. Estimula la división celular, o sea, va a servir para multiplicar células. Y están, van a promover el desarrollo de las yemas laterales. ¿Qué eran las yemas laterales? Justamente la parte de las yemitas, ¿no? Esta partecita, las yemas laterales, ¿sí? Van a estimular el desarrollo. Van a formar también el fruto y la semilla, ¿sí? Nada más. Todas las demás hormonas van a cumplir diferentes funciones, ¿sí? El ácido abscísico también es uno de los poco importantes, ¿sí? Pero por si acaso lo hacemos. A ver, el ácido abscísico, acá está con rojo, inhibe la germinación de la semilla, inhibe la transpiración de la hoja. ¿Qué significa esto? Que si tú vas a tener el ácido abscísico, este ácido abscísico, si va a estar presente en la planta, tú apenas siembres una semilla de alguna plantita que tenga todavía este gas que se almacena dentro de la semilla, esta semilla nunca va a germinar, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer para que la semilla germine? Tienes que hacer que ese ácido abscísico se elimine, se vaya. ¿Y cómo se hace esto? Se deja reposar a la semilla más o menos 15 días, 20 días, sin agua, sin luz, sin temperatura, sin nada, ¿no? Se le deja la semilla simplemente al aire libre y, si es posible, en sombra y tapada, y el ácido abscísico solito se va a ir desprendiendo. También es otro gas, ¿sí? Entonces, bueno, este ácido abscísico, si estuviera presente, no va a dejar que las demás, que las semillas puedan germinar, ¿sí? Muy bien, hasta ahí entonces sería lo que es el tema de hormonas vegetales. Sí, es un tema bastante complejo, así que solamente hemos tocado lo más importante, ¿sí, chicos? Entonces tenemos este tema ahí, hormonas vegetales. Bueno, ahí les dejé su tarea y todo lo demás, ¿no? Muy bien, nos quedamos en ácido abscísico. Borramos esta. Ahora vamos a hacer lo que sería ese tema, ¿no? Organografía vegetal. Sí, vamos a hacer organografía vegetal. A ver. Bien, el siguiente tema es lo que sería el repaso de organografía vegetal, ¿sí? ¿Qué significa lo que es organografía vegetal? ¿Verdad? Van a ser los órganos grandes, ¿no? Anteriormente, el mes anterior, hemos hecho lo que es histología vegetal. Esta histología vegetal es la parte microscópica. Vamos a analizar cada célula, ¿no? Bueno, hemos analizado ya cada célula, cómo se transporta, cómo son los vasos conductores y demás, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a hacer el repaso de organografía vegetal. ¿Qué significa organografía? Vamos a ver las partes, ¿no? La raíz, el tallo y las hojas. Las hojas, las flores, los frutos, todo eso, ¿ya? Entonces, en esta parte, el Rhinoplantae, vamos a hacer la organografía, ¿ya? Empezamos con raíz, ¿sí? Vamos a ir de abajo hacia arriba. Rápidamente, la raíz va a crecer hacia el centro de la tierra.
¿sí? Si estuviéramos en el polo sur, las plantas van a crecer así, ¿sí? De la raíz directamente al centro de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué se llama ese crecimiento que va al centro de la tierra? Se llama geotropismo positivo, ¿sí? Este geotropismo positivo va a hacer que la raíz siempre vaya en crecimiento directamente con la gravedad. Recuerden que el centro de la tierra ejerce gravedad, ¿no? Muy bien. En esta imagen de aquí tenemos una semilla, parece un frijol, y esa semilla está la raíz también, ¿no? La raíz también ha crecido. Entonces, en este caso, el crecimiento de esta planta, de esta raíz, es de fototropismo. Esto sería fototropismo negativo. La raíz se esconde de la luz, ¿ya? Muy bien. Ya, vamos a la siguiente, sería la raíz en esta parte, ¿no? Las funciones de la raíz. La principal es la de sostén, ¿sí? Si es que este árbol no tuviera su raíz tan amplia, tan grande, tan profunda, se caería, ¿sí? Un árbol de estos puede pesar 5 toneladas, 10 toneladas, dependiendo, ¿no? Al volumen de esta planta, de este árbol. Otra función importante es la de absorción de nutrientes. Tiene que absorber nutrientes para poder alimentarse, ¿sí? Veamos entonces ahora las zonas de una raíz típica. Esta raíz es una raíz típica, la cual va a tener una raíz principal, que esta es la del centro, y varias raíces secundarias, ¿sí? En esta izquierda tenemos nada más a la raíz primaria, ¿ya? Estas de acá son la raíz secundaria más. También vamos a tener a los pelos absorbentes, que son los que van a absorber directamente el agua con las sales minerales. Vamos a la siguiente imagen. Tenemos la clasificación de las raíces monocotiledóneas, ¿sí? Y dicotiledóneas. Un ejemplo de monocotiledónea sería esta, ¿sí? Es un maíz, una semilla de maíz que ha crecido. Si no lo ampliamos a ver. Esta raíz es solamente raíces secundarias, ¿sí? Las raíces de las monocotiledóneas son raíces secundarias. En cambio, las raíces de las dicotiledóneas, ojo con las palabras, monocotiledóneas y dicotiledóneas, estas raíces de las dicotiledóneas van a ser una raíz típica, ¿no? Van a tener raíz principal, raíces secundarias y todo lo demás, ¿sí? Estas raíces típicas lo que van a hacer es crecimiento así, ¿no? Una raíz principal, varias raíces secundarias. Ejemplos de estas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Tenemos a las monocotiledóneas, por ejemplo, el maíz, ¿sí? O las palmeras. En cambio, las plantas dicotiledóneas son bastantes, ¿sí? Las dicotiledóneas son bastantes, por ejemplo, cualquier frutal, cualquier arbolito. En cambio, las monocotiledóneas las vamos a presenciar por esta parte, ¿no? Cuando la semilla emerge, solamente va a emitir una hojita, ¿sí? Por eso se llama mono, que significa uno, cotiledónea, un cotiledón, solamente una hojita. En cambio, cuando emerge una dicotiledónea, van a germinar 2 hojitas, ¿sí? Nada más, de ahí provienen sus nombres, ¿sí? Y bueno, acá tenemos una palmera donde se está mirando, ¿no? Lo que son las raíces secundarias, ¿sí? Solamente va a tener raíces secundarias. Es una monocotiledónea. ¿Sí? Acá tenemos una planta acuática. También va a tener raíces secundarias, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. Tenemos modificación de las raíces. Esta modificación de las raíces, bueno, generalmente lo que van a modificar o el fenómeno se llaman raíces adventicias o raíces aéreas. ¿Sí? Estas raíces aéreas van
van a estar van a crecer por encima de la tierra, ¿sí? Miren, hasta acá a lo mejor lo ampliamos. Miren, esta imagen, esta línea blanca se supone que es la tierra, ¿sí? Hasta ahí cubre la tierra. Pero ¿qué ha pasado con esta planta? Como quiere más sujeción, quiere sostenerse mejor hacia la tierra, lo que produce es más raíces aéreas, ¿sí? Con estas raíces si se fijan, son más gruesas, se va a sostener mucho mejor, ¿sí? Y van a sobresalir por encima de la tierra. Igual en esta imagen, a ver si la ampliamos. Estos son los llamados manglares, a ver. Estos son los llamados manglares, ¿sí? Estos manglares, bueno, en la selva generalmente viven, ¿no? Y en la selva llueve bastante. Entonces, la superficie del suelo, a veces, bueno, generalmente, va a estar inundada de agua, ¿sí? Así que estos árboles, lo que van a hacer crecer sus raíces, ¿sí? Van a hacer crecer las raíces con la finalidad de que el tallo no se pudra. Si un tallo está sumergido, se va a empezar a pudrir. En cambio, una raíz no. Las raíces aguantan estar directamente sobre el agua, ¿sí? Muy bien, hasta ahí era todo lo que eran raíces. De ahí les dejé su tarea, sí, dibujar los tipos de raíces. Bien, ahora vamos a hacer el repaso de esta de la organografía vegetal de la segunda parte, ¿sí? Si ya hicimos raíces, ahora vamos a hacer el tallo, ¿sí? Tallo y hojas, porque es bastante corto este tema, ¿sí? Vamos a hacer tallo y hojas. Bien, el tallo, y de igual manera vamos a ver propiedades, funciones, un tallo típico, modificaciones del tallo, ¿no? Acá me equivoqué, acá es modificación del tallo, y clasificación de las hojas. Ya está. La parte más importante del tallo, ¿cuál sería? Las partes, ¿no? Partes. Donde se junta una yema, es donde están las yemas, mejor dicho, es una hoja, yema y el tallo. O sea, la yema está entre la hoja y el tallo, ¿sí? O si no, también en la parte apical o terminal, la parte más extrema, en la puntita de la planta, ¿sí? Tenemos esa parte del tallo, ¿no? Ya esta yema, tallo y hoja se le va a llamar nudo, ¿ya? Nudo, ¿por qué? Porque el tallo es delgadito y justamente donde la yema y la hoja se abulta, es como un bultito que hay. Por eso se le llama nudo, ¿sí? Ahí está señalado, es el nudo. Entonces, entre yema y yema, o entre nudo y nudo, mejor dicho, esa parte se va a llamar entrenudo, ¿sí? Ojo, entre nudo y nudo se llama entrenudo, ¿sí? Bueno, eso también lo tienen que saber. Después tenemos acá las propiedades, ¿no? ¿Se acuerdan del geotropismo de la raíz? ¿Verdad? El geotropismo de la raíz era geotropismo positivo. En este caso, el geotropismo del tallo va a ser un geotropismo negativo, ¿sí? Muy bien. Tenemos geotropismo negativo del tallo. Después tenemos el fototropismo positivo, ¿no? El tallo sí va a buscar lo que sería la luz. En cambio, la raíz, ¿se acuerdan? Era fototropismo negativo, ¿ya? En este caso, el tallo tiene hidrotropismo negativo, o sea, el tallo se aleja del agua, ¿sí? Como hemos visto en la imagen anterior de los manglares, ¿no? El tallo no tiene que estar en movimiento, en contacto con el agua, mientras que la raíz sí puede estar en contacto directo con el agua, ¿sí? Así que el tallo tiene hidrotropismo negativo y la raíz va a tener hidrotropismo positivo, ¿sí? Muy bien. Y el termotropismo significa la temperatura, ¿no? Que va a ser bueno, en el caso del tallo, el tallo sí busca termotropismo positivo, o sea, sí va a buscar el calor.
Por eso en lugares muy fríos a veces las plantas se van a quedar enanas, no van a querer crecer, ¿sí? Por la temperatura. Funciones. Las funciones del tallo serían llevar la savia bruta y la savia elaborada, ¿no? Eso también lo hicimos el mes pasado, mejor dicho hace 2 meses, creo, ¿sí? Entonces, bueno, estas funciones van a ser esas, ¿no? Las de llevar los nutrientes por los vasos conductores, ¿no? El xilema y el flama, savia bruta y savia elaborada. Muy bien. Tenemos acá los tallos epígeos y tallos, bueno, la modificación de los tallos, ¿no? Ahí tenemos un tallo normal, un tallo regular que sería de un árbol, el tallo de un estipe, de una palmera, de la caña, un arbustito. Bueno, el arbusto, vean, se ramifica bastante, ¿no? Desde la base. En cambio, un árbol solamente se ramifica en la copa, ¿sí? Hay un gladiolo. Bueno, estas son modificaciones extrañas. Lo que sí nos interesa es esta parte: los tubérculos, los bulbos, los rizomas, ¿sí? Tubérculos, bulbos y rizomas. Estas plantas, bueno, mejor dicho, estos tipos van a ser tallos, ¿sí? Ojo, van a ser tallos. A ver si nos acordamos que en el tallo que había, ahora veamos en el tallo, habían hojas y yemas, ¿sí? En el caso de aquí, los tubérculos, han visto, ¿no? Que los tubérculos van a tener ojos, ¿sí? Esos ojitos se llaman yemas, ¿sí? Así que este tubérculo sí es un tallo subterráneo. De cada ojito va a salir una rama. De igual manera, de cada yema, de acá va a brotar una rama. ¿Y cómo puede hacer que brote? Le quitas esta hoja. Si a esta planta le quitas esta hojita, entonces esta yema va a crecer y va a formar una rama, ¿sí? De esta manera puedes tú hacer crecer, ¿no?, tu plantita. Puedes hacer un experimento por ahí. Así que bueno, este tubérculo, la papa, no va a tener hojas, pero sí va a tener yemas, ¿sí? A partir de las hojas, ya que como es subterráneo no necesita hacer fotosíntesis, ¿no? Otro bulbo, bueno, otro tipo de tallo es el bulbo, ¿sí? Este bulbo central, bueno, tiene ahí, ¿no?, las partes. Es un bulbo como que ramificado, tipo arbusto, ¿sí? Que tiene varias ramitas. Igual acá. Tenemos aquí al ajo, a la cebolla, ¿sí? Esos son tallos subterráneos. También a los rizomas también vendrían a ser tallos subterráneos. Y aquí tenemos a los tallos acuáticos, ¿sí? Aquí los tallos acuáticos que van a soportar, ¿no?, estar sumergidos bastante tiempo debajo del agua, ¿sí? Toda su vida están sumergidos. Y para esto, bueno, no van a tener una, ¿cómo se dice? No van a tener una corteza o un tejido de sostén muy fuerte. Si una plantita acuática la sacas del agua, esta plantita se va a caer, ¿sí? No se puede mantener erecta así solamente. Necesita de justamente aire, ¿sí? Estos tallos dentro guardan aire. De esta manera se mantienen erectos, ¿no? Parados, erectos, porque el aire dentro del agua, el aire siempre quiere subir, siempre quiere ir hacia arriba, ¿no? Bien, tenemos la clasificación según su consistencia de los tallos. Hay 3 tipos: herbáceos, leñosos y carnosos o suculentos. Herbáceos son tallos verdes, ¿sí? Tallos verdes que pueden ser flexibles o no. Por ejemplo, acá tenemos los tallos de algunas plantitas de alguna acequia, ¿sí? Por ejemplo, el tallo del zapallo, de la caigua, ¿sí? Esos tallitos son así herbáceos, son flexibles y hasta a veces se enredan, ¿no? Se enredan en las plantas. Leñosos, esos sí van a ser de los árboles, ¿sí? Los árboles van a tener el tallo leñoso.
van a formar leña, van a formar una estructura dura y que no va a ser fotosíntesis. En los tallos herbáceos sí van a hacer fotosíntesis, ¿sí? Van a tener ese tipo de esa propiedad, ¿no? En cambio un árbol no va a tener clorofila, un tallo café, ¿verdad? Todo ese tallo café es a base de células muertas, ¿sí? Y en el centro sí tiene los vasoconductores por donde transcurren, ¿no? Las sabias, savia bruta y savia globulada. En cambio los frutos, los tallos carnosos o suculentos van a ser ¿no? Del cactus. El cactus guarda bastante agua, ¿sí? Porque donde vive el cactus no llueve más de 2 veces al año. A lo mucho a veces 3 veces por año, ¿sí? Así que, bueno, tienen que sobrevivir con esa única lluvia, ¿ya? Entonces, por eso necesitan que toda el agua que almacena se guarde, ¿no? Que todo el agua que almacena el cactus se guarde y que no se pierda, ¿sí? Bien, tenemos la siguiente imagen, la siguiente diapositiva. Tenemos tallo según duración. Esto va a depender de cuánto dure lo que sería la plantita, ¿sí? Si la planta dura siempre, va a ser un perenne, ¿no? Así como los árboles. Hay árboles de 100, 200 años y sí pueden seguir viviendo. Esa es una planta de tallo perenne. Hay otras plantas que solamente van a vivir una vez al año. Por ejemplo, las variedades de trigo o algunas variedades de papa, ¿sí? Las papas de la sierra. Esas se siembran en diciembre y se cosechan en noviembre más o menos. ¿Sí? Son papas que solo van a crecer una vez al año. En cambio, hay plantas que van a ser bianuales, o sea, se la siembra y se va a cosechar 2 veces al año, ¿sí? O sea, su periodo vegetativo, su periodo de vida de la planta va a ser 6 meses aproximadamente, ¿sí? 6-5 meses. De ahí teníamos las clases de ramificación. Teníamos esta que es de una sola rama, que es una ramificación monopódica, que solo tiene un tallo, y esta ramificación simpódica, que va a tener varios tallos, ¿sí? Desde la base, y una combinada, ¿no? Una mixta, una combinada. ¿Qué más vimos? Esto sí también es importante, chicos. Bueno, tenemos la hoja, las partes de la hoja, ¿sí? La puntita se llama ápice, el extremo, esta unión se llama peciolo. Entre el peciolo y el tallo siempre hay una yema, ¿ya? Bueno, en este caso sería una yema axilar, ¿sí? Yema axilar o yema lateral o yema intercalar también, ¿no? Tiene 3 nombres. Yema axilar, yema lateral o yema intercalar. ¿Qué más? La parte de color verde oscuro, se llama el haz, H-A-Z, el haz, y la parte de verde claro se llama embés, ¿sí? Embés con V y con tilde, ¿no? Embés. En este embés van a estar lo que serían los estomas. Los estomas van a formar parte de lo que sería la respiración vegetal, ¿sí? En los estomas va a haber entrada y salida de aire, ¿sí? Va a haber entrada y salida de aire. Justamente el aire va a estar como les digo, el oxígeno que produce la planta no nos va a servir a nosotros. No, la planta no lo produce, el oxígeno, porque ella piensa en nosotros para que respiren los humanos, ¿no? Ella produce el oxígeno como desecho, como desperdicio, después de asimilar lo que es el CO2, ¿sí? Esta parte también es importante, ¿ya?
Bueno, de ahí vimos las partes completas de la planta. Tenemos la raíz, el tallo y las hojas, ¿no? Función de la raíz, absorber sales minerales con agua. Otra función es el sostén, que va a sostener a toda la planta. Tenemos el tallo, la función es conducción, va a conducir todas las sabias. Savia bruta de la raíz hacia las hojas y savia labrada de las hojas hacia todas las demás partes de la planta. ¿Qué más? La planta absorbe dióxido de carbono y elimina el oxígeno, ¿sí? Mediante un proceso de fotosíntesis, ¿sí? Que va a utilizar la luz solar como energía, ¿sí? Energía para formar nuevos enlaces químicos. ¿Qué más? Tenemos la clasificación de las hojas. Bueno, tenemos mucha variedad de hojas, así que bueno, no las vamos a tocar porque sería para un apartado, ¿no? Para botánica. Cuando hagamos botánica tal vez toquemos cada una de las hojas. Bien, entonces hasta aquí sería el fin de la segunda parte, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, chicos, y el último tema nos tocaría el repaso sobre plantas medicinales. Sí, a ver, acá sí nos vamos a detener un poco. Ha sido el último tema que hemos hecho, pero igual vamos a detenernos bastante porque este tema es un poco más específico, ¿ya? También entra su examen. Plantas medicinales. Estas plantas son consideradas a veces malas hierbas, ¿no? Que están por ahí, que nadie las utiliza, pero estas plantas van a tener propiedades muy importantes, ¿ya? Estas plantas habitan bastante tiempo en varias civilizaciones y se han utilizado durante miles de años, ¿sí? Van a servir para curar malestares, ¿sí? Malestares o dolencias o dolores, ¿sí? Estas plantitas van a ayudar a la persona a sentirse mejor, a calmar el dolor, ¿sí? De estas plantitas se ha descubierto, bueno, se han fabricado lo que serían medicamentos, ¿sí? En la farmacia, industria farmacéutica, y se han elaborado fármacos. Tal es así que hay carreras profesionales que se van a dedicar al estudio directo de estas plantas, ¿sí? Al estudio de estas plantitas. Entonces hay carreras específicas para estudiar plantas, ¿no? Plantas medicinales. ¿Qué más? Forma parte de diferentes culturas, ¿no? Diferentes culturas del mundo. ¿Qué más? La importancia. Tiene importancia médica porque va a sanar o va a curar, y también es natural, ¿no? Es de origen natural, no es artificial como los medicamentos. Pueden servir como analgésicos, o sea, para los dolores, o laxantes para hacer un lavado al estómago, digamos, o bactericidas, ¿no? Para algunas infecciones bacterianas. Hay la posibilidad de una curación a miles de enfermedades, ¿no? Claro, con estas plantas medicinales se ha descubierto diferentes propiedades, diferentes curaciones, ¿no? A diferentes tipos de enfermedades. Tenemos aquí los consejos para recolectar plantas medicinales. Si vamos a recolectar plantas medicinales, ¿cómo empezamos a recolectar? Tenemos que reconocer a la planta, ¿no? Tenemos que reconocer qué es esta planta. Ah, ya, es una manzanilla. ¿Para qué sirve? Para que la persona que lo tome descanse mucho mejor, ¿sí? Para que tenga un buen sueño. Hay otra planta, por ejemplo, la ortiga. ¿Esta ortiga para qué sirve? Ah, ya, si la tocamos con la mano nos va a picar, nos va a irritar, pero si la tomamos en té nos va a beneficiar, nos va a limpiar toda nuestra sangre,
¿sí? Así que hay que reconocer primero la planta. Una vez reconocida la planta, tenemos que limpiarlas de la tierra, ¿sí? Porque estas plantas te dije que eran aparentemente malas hierbas, que están ahí en el suelo y que a veces pueden tener insectos, arañas o un poco de polvo, ¿no? O algunas otras malezas que no vamos a querer. Entonces los vamos a limpiar y separar, ¿sí? Vamos a recolectar. Recolectamos, limpiamos de tierra, de insectos, de suciedad o de malezas, ¿sí? Estas plantas no las vamos a mojar, no las tenemos que mojar, lavar ni nada. No deben estar húmedas y tenemos que evitar golpearlas, ¿sí? Porque cuando las golpeamos a las plantas, estas van a perder su consistencia. Después tenemos que guardarlas, tenemos que hacerlas secar, ¿sí? Tenemos que hacerlas secar y una vez secas recién las vamos a guardar, ¿sí? Bien, vamos apurándonos porque nos está ganando la hora. ¿Qué más dice? No secarlas al sol directo. ¿Por qué? Porque si las secamos al sol directo, estas plantas que eran verdes se van a poner amarillas o blancas, ¿sí? Se puede secar, se pueden colgar simplemente al aire, se puede secar en una estufa o un lugar ventilado con un ventilador. Y se debe evitar en todo momento apretarlas o manipularlas bastante. O ponerlas en plástico, ¿sí? ¿Por qué? Si se pone en plástico y se cierra, estas plantas van a empezar a sudar y se van a marchitar, ¿sí? Se van a hacer feas. Bien, de todo esto lo que estamos haciendo es proteger los aceites esenciales, ¿sí? El aceite esencial o metabolito secundario es lo que va a utilizarse de la planta, ¿sí? Este aceite va a ser el que va a ayudar a contrarrestar el malestar, ¿ya? Entonces, bueno, va a servir para diferentes cosas. El aceite esencial va a servir para hacer baños, cataplasma. Cataplasma es machacar la planta fresca y ponerla sobre una zona de la piel. Podemos hacer ensaladas, extractos, gárgaras, infusiones. Infusión es lo que tomamos, ¿no? Hacemos hervir agua y encima ponemos a la plantita seca, puede ser, y se toma, ¿no? Es un tecito, es una infusión. Se puede hacer jugos, lavados, vapores. Vapores es que vamos a poner a la planta a bastante temperatura. ¿Para qué? Para que los aceites esenciales salgan, ¿no? Salgan de ahí. Y bueno, generalmente se hace vaporización para inhalarlo, ¿no? Por la nariz, como en los saunas, para inhalar el eucalipto. Tenemos que tiene efectos terapéuticos. Acá tenemos una planta diurética, ¿sí? Ojo, tenemos una planta diurética. ¿Qué se llama esta planta? Se llama alcachofa, ¿sí? Esta alcachofa ayuda a eliminar líquidos acumulados. ¿Qué más? Purifica las vías urinarias, ¿sí? Nos va a limpiar. Pero no eliminan potasio, ¿ya? Ojo con esta parte. No elimina potasio. O sea, va a eliminar todo lo que sería nuestra orina, nuestro sodio, pero no va a eliminar el potasio, ¿sí? Ojo con eso, tal vez venga el examen. Tenemos la siguiente, las plantas depurativas. ¿Qué significa depurativo? Que va a limpiar también, ¿no? Va a eliminar toxinas y bacterias muertas con la urea, ¿sí? Mediante la orina. También acá está la alcachofa, el cardo santo, ortiga verde, bardalina, bueno, demás. Los importantes, alcachofa y ortiga, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente, plantas laxantes. ¿Qué significa laxante? Que te va a limpiar el intestino, ¿no? Todo el sistema intestinal, el sistema digestivo. Va a impedir que la grasa permanezca mucho tiempo en tu cuerpo. Si comes bastante grasa, bueno, una de estas plantitas nos puede ayudar. No se deben usar más de 7 días seguidos. Acá tenemos a la cáscara sagrada, la malva, hojas de melón. Y bien, las últimas son plantas sudoríficas, ¿sí? Descongestionan los riñones, los hígados, los pulmones y el sistema linfático, los ganglios. En esta parte tenemos lo que sería ayudan a adelgazar y combatir el acné.
justamente estas plantas van a tener aceites esenciales muy buenos, ¿sí? La bardana, el sauce, las hojas de borraja, el anís verde. Bueno chicos, hasta aquí sería nuestro repaso, si ahí les dejé su tareita. Y bueno, hasta aquí sería nuestro repaso para su examen. ¿Ya chicos? Entonces, bueno, nos estamos viendo en la siguiente clase, ya estamos sobre la hora, ¿sí? Muy bien chicos, cuídense bastante y nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana, ¿sí? Chao, chao, cuídense.